Muy bien, muy bien. Un nuevo año. Bienvenidos a todos. De antemano les pido disculpas si hay un poco de ruido, pero como saben, ahora ya tenemos una bebé y tenemos que ver otras cuestiones y ya hay un ruido más de fondo, pero vamos a tratar de que eso no sea distracción. Vamos a comenzar nuestro estudio. Vamos a pedirles a todos los que están en vivo, los que van a estar por diferido, que puedan tener listo su Biblia en Efesios capítulo 4, que estemos ahí listos con ello y vamos a comenzar de una vez. Gracias por estar acá, a todos los que están y vamos a ver, obviamente más tarde se van a ir conectando algunos y pues ojalá estemos atentos y podamos tener un bonito estudio. Bienvenidos a la comunidad en el año 2025. Vamos a continuar este año con el mismo espíritu, un espíritu de aprendizaje, un espíritu teológico. Les comento, y esto lo hago ya grabando por lo mismo, que recibí un par de feedbacks acerca de las clases, también en cuanto a los estudios que hicimos de Adviento y Navidad, algunas cosas, y voy a estar tratando de mejorar ciertas cuestiones que pues se vieron como más positivas, ¿verdad? En cuanto a la educación y la forma de aprender, ¿verdad? Entonces estamos trabajando en eso y vamos a hacer una segunda introducción de esta sección de Efesios, ¿verdad? La carta de Efesios, como hablamos hace como 4 meses, ¿verdad? Cuenta con dos grandes secciones. Son dos grandes secciones que, eh, pues, no sabemos si esa era la intención del apóstol, pero al final Efesios se divide del capítulo 1 al 3 en una sección y del 4 al 6 en otra sección, ¿verdad? La primera sección es bastante teórica, es bastante cuestiones doctrinales y la verdad es que aporta mucho, mucho a niveles teológicos, ¿verdad? Los teólogos pueden hablar de muchos aspectos de teología, tomando como base estos tres primeros versículos, estos primeros tres capítulos de Efesios, ¿verdad? Son muy importantes para fundamentar ciertos elementos y los que han estado en los estudios saben, ¿verdad? Que hablamos de conceptos que no necesariamente están descritos. Por ejemplo, me voy a adelantar un cacho como la Trinidad. No es un concepto que sea puramente bíblico como concepto, ¿verdad? O sea, la Biblia no dice y la Trinidad es así y etcétera, ¿verdad? La Biblia no habla y deben de creer en la Trinidad, pero sí nos explica que está la Trinidad, que existe como tal. Y esos son los tipos de cuestiones que tiene los primeros tres capítulos de Efesios que nos permiten ir aprendiendo ahí cosas profundas, diría el de TikTok, ¿verdad? Que vamos a ir mejorando, ¿verdad? En cuanto a conocimiento y espero que hayamos mejorado, ¿verdad? Nosotros como aprendices de, de la de la fe, de la teología y de la palabra, a entender esos conceptos, ¿verdad? Que no siempre se nos explican, ¿verdad? En las predicaciones. Y segundo, estos fundamentos y argumentos teológicos que encontramos en la primera sección de Efesios, eh, que son teóricos, ¿verdad? Hablan de la unidad. No sé si se recuerdan, ¿verdad? Porque fueron hace meses. Fue el año pasado, verían los chistes, pero hablamos de que el tema de Efesios es la unidad, ¿verdad? Entonces, acá se habla de la unidad en sentido teórico, espero haberme dado a entender, ¿verdad? Y que se haya comprendido todo esto. Y esta unidad, esta teoría que aprendimos, se convierte ahora en una misión para la iglesia, ¿verdad? Y una misión, déjenme adelantarles, spoilearles, que es bien complicada, porque va a ser algo desde la práctica, ¿verdad? Va a ser un aspecto que Efesios nos va a llevar a mí
les confieso, ya me llevó a decir, ay, esto tengo que cambiar, tengo que mejorar, porque nos lleva a eso, ¿verdad? A trabajar el tema de la unidad y los temas teológicos que expuso el apóstol en los primeros tres a la práctica. Y eso lo hace complejo, ¿verdad? Lo hace complejo, pero para que no se sientan desubicated, vamos a repasar, ¿verdad? Las enseñanzas teológicas en el estudio de Efesios que vimos. Esto es un breve resumen de los primeros tres capítulos, ¿verdad? ¿Qué enseñanzas teológicas nos dejó Efesios? Ahí se puede ampliar un montón, ¿verdad? Y ser muy exquisito, pero primero que nada tenemos que hablar en una de las ramas de la teología que es teología propia, ¿verdad? ¿Qué es la teología propia? Es donde se nos explica quién es Dios, se nos explica eh, cómo es Él en cuestiones de teología. Y en Efesios se trata acerca de la Trinidad, como les decía al principio. Se habla de la Trinidad, se habla de cómo acciona la Trinidad, qué funciones ocupa la Trinidad, qué tuvo que ver la Trinidad en el proceso de hacernos salvos, aunque eso es otra rama, ¿verdad? Pero también cómo accionan en el creyente y para el creyente, ¿verdad? No sé si me doy a entender ahí, pero eso es en cuanto a teología propia, ¿verdad? Es lo que el Efesios nos está enseñando, ¿verdad? En segundo tema teológico, vamos a hablar de lo que les decía, soteriología. Soteriología. ¿Qué es soteriología? Es el área de la teología que ve la salvación. Los primeros capítulos de Efesios nos hablan del papel de cada una de estas personas de la Trinidad en el proceso de salvación. No sé si se recuerdan, pero dentro de todo hablamos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y qué papel tiene en asegurarnos la salvación, ¿verdad? En confirmarnos que ahí estamos, ¿verdad? Estamos marcados, estamos sellados. Avancemos un poquito más rápido a nivel de cristología, ¿verdad? Es otra rama de la teología. Se nos hace un enfoque claro de la divinidad de Cristo. Esto obviamente tiene mucha influencia en lo que hablamos en las clases de los falsos maestros gnósticos, ¿verdad? Que decían que Cristo no era Dios, etcétera. Pero Efesios nos deja muy claro, bueno, el Señor Jesús era Dios. Y por último, el versículo clave de Efesios, que es que Jesucristo es la cabeza, la autoridad, no solo de la iglesia, sino de todo lo creado. Y estos son aspectos que entran en esta cuestión de la cristología. Siguiente tema teológico, la neumatología, que es el área que ve el asunto del Espíritu Santo a nivel teológico. Bueno, ya lo mencioné, pero lo dejamos más que claro, establece que el Espíritu Santo está presente en cada uno de nosotros. También habla del poder del Espíritu Santo actuando en pos de nosotros y un montón de cosas más que no puse en el resumen, pero que nos hablan a nivel teológico de estos aspectos que tenemos acá, ¿verdad? En las ciencias teológicas vemos eso. Y por último, hay una serie de conceptos teológicos que fuimos aprendiendo que espero se nos hayan quedado, ¿verdad? Como es la predestinación, el pacto de Dios, ¿verdad? Que realmente solo habla de un pueblo que pasa de etnias o etos, como dice el griego, a un pueblo, ¿verdad? De Dios. El poder y la gracia del Padre actuando a favor de sus hijos entre nosotros, eso es sumamente importante, ¿verdad? Y otros aspectos teológicos más que no estamos abordando. Ahora bien, el capítulo 4 al 6 es un compendio que siempre va a ser doctrinal, pero es eminentemente práctico, ¿sí? Y tiene un carácter contextual muy importante. Y quiero hacer este spoiler, esta advertencia antes de continuar, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado en esta parte de Efesios de no caer en el error que muchas iglesias, muchas congregaciones, muchos pastores, con todas las mejores intenciones del mundo, pero con una mala aplicación de las ciencias teológicas, han tenido cuando estudian la Biblia y la interpretan con lo que se le llama literalismo, ¿verdad? Se lo voy a poner en el chat. Literalismo.
Y si ustedes se han acercado en cierta manera al estudio teológico bíblico, por ahí habrán escuchado que la Biblia se interpreta literal. No es lo mismo literalismo que interpretarse literal. Otra forma en que pueden encontrar el literalismo, porque el literalismo realmente no es una palabra que exista, es un modo, ¿verdad? Una forma muy latinoamericana de hacerlo. En inglés sí existe, ¿verdad? Eh, es llamarle, perdón, fundamentalismo bíblico, ¿sí? Otra forma de llamarlo es fundamentalismo bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Es una mala interpretación de la palabra que trae muchos problemas. Lo había puesto, pero no me quería extender mucho. Pero el problema es que, y mientras estudiaba, vi varios ejemplos de eso. Por ejemplo, uno lee un salmo y dice, Señor, nos acercamos de rodillas ante ti para tu bendición, por decirlo así. No dice así el salmo, pero más o menos así. Viene el literalista y dice, al Señor hay que acercarse de rodillas. Hay que hacerlo de rodillas. No hay otra manera, porque la Biblia dice, ¿verdad? Y esto pues se aplica a un montón de cosas muy contextuales de las que hemos hablado en otras ocasiones, ¿verdad? Yo leo la Biblia y leo que la Biblia usa esta palabra, por ejemplo, la vestimenta, ¿verdad? Y no debe vestir hombre como mujer, dice Levítico. Eso quiere decir que el hombre no puede usar, perdón, la mujer no puede usar pantalón, ¿verdad? Ese literalismo eh, es muy común en nuestras iglesias. Y miren, no necesariamente es por una mala intención, sino es ese amor, esa pasión hacia el Señor. Entonces, lo que dice la Biblia, literalmente va a misa, ¿verdad? Y entonces lo dice la Biblia, lo tengo que aplicar, pero tengo que entender qué significaba eso, qué quiso decir el mismo Espíritu Santo al poner eso, ¿verdad? Porque si no, entonces yo me topo con un montón de cuestiones literales y un montón de pastores, insisto, no estamos diciendo que tienen un demonio atrás, una mala intención, pero un montón de pastores que tienen que estar haciendo malabares para justificar los literalismo. Me estoy dando a entender ahí. Entonces, otro aspecto teológico que nos demanda o nos pide o nos exige es el aspecto hermenéutico, ¿verdad? Esta parte que viene de Efesios nos exige el aspecto hermenéutico. Y acá les pongo unos 3 libros que son muy buenos en cuanto a ese tema. No pretendo que lo lean, pero si quieren, se los puedo enviar. Eh, y quería hablar un poquito de este aspecto extremadamente teológico y explicarles. En cuanto a interpretación bíblica, hay 20 modelos de interpretación bíblica. Mucha gente que no es creyente se burla de esto, ¿verdad? De la interpretación. Cuando algo se dice que no te gusta, es que estás interpretando mal. Pero no se trata de eso. Se trata de que sí hay una manera de interpretar la palabra. El primer método es histórico alegórico, ¿verdad? Histórico no porque se llame así, sino que históricamente se ha usado el alegórico. Y aún hoy en muchos movimientos se quiere usar, se está rescatando, ¿verdad? Y es cuando se alegorizan los nombres, los números, la representación que tiene un personaje, y se habla de fábulas, ¿verdad? Y se trata de forzar una interpretación o un significado, y se puede caer al punto de llegar a decir que lo que la Biblia dice no son historias que pasaron, no hay un Jesús histórico, por ejemplo, sino son unas representaciones, ¿verdad? Lo de Jonás no pasó, lo de Job no pasó, sino que eso representa esto. Y el problema de esa interpretación es precisamente eso, que depende de una persona que va y se sube y dice, esto representa tal cosa. ¿Y cuál es el problema de hacer eso? Que luego, eh, digamos, la parábola de la semilla, yo digo, esto representa tal cosa, pero el otro domingo digo, esto representa tal otra cosa, y el otro tal otra cosa. Y eso es un principio hermenéutico que no se debe de, de hacer, porque a la larga la Biblia puede tener 1000 aplicaciones, un pasaje bíblico puede tener 1 millón de aplicaciones, pero interpretaciones solo tiene una. Hoy en nuestras iglesias pasa mucho que hay 1 millón de interpretaciones. Entonces se dice desde un púlpito, es que esto quiere decir el pasaje, 25,000 más aplicaciones y no es así. El pasaje solo quiere decir una cosa. Hay pasajes que son muy confusos, que cuesta entender, que hay dos posturas. Dos sí está bien, pero no
que un ungido, un ser superior, se le ocurra que esto quiere decir. Hay que tener cuidado con el método alegórico, así se llama, cuando alegoriza, y lo pueden identificar mucho cuando alguien dice esto representa. Y hay un predicador muy famoso que ustedes saben que no es muy de mi agrado, que él es así y se ha inventado ya que hay 7 raptos, que hay 7 creaciones y un montón de cosas porque él ve en un montón de pasajes como en Salmos, que son poéticos, ¿verdad? Ve verdades que él pudo descubrir. Eso es gnosticismo puro, ¿verdad? Y eso está mal. El otro modelo, el segundo, es el literal. No es lo mismo que el literalismo, que quiere leer la Biblia de una manera literal, ¿verdad? Muchos creyentes practican este método, aunque con literalismo, no literal, y lo hacen de una manera equivocada, ¿verdad? Pues se apegan incondicionalmente a las palabras, como si cada una de ellas representa una verdad y no los conceptos que enseña. Lo importante pasa a ser la palabra, no el concepto. Y se ignora muchas veces eso, ¿verdad? Esto ya lo mencioné con el literalismo, ¿verdad? El asunto del velo es un ejemplo, que hay que hacerlo de rodillas, que hay que orar viendo al templo. Todo eso despierta un montón de cuestiones que no deberían de ser, pero pasan porque se interpreta la Biblia de una manera muy literal, ignorando la realidad. ¿Y cuál es la realidad? La Biblia fue escrita en un contexto, ¿sí? Y eso nos lleva al mejor de los métodos que la humanidad ha conocido, que es el histórico gramatical, ¿verdad? El histórico gramatical es el fruto de una crítica que atacó la Biblia, de la forma en que interpretábamos, de una manera que la teología logró estandarizar o sistematizar, que es la palabra que le encanta a los teólogos, cómo se interpreta la Biblia, ¿verdad? ¿Qué viene de esto? Hay que comprender el género literal con el que se ha escrito. No se puede interpretar salmos igual que un evangelio, ¿verdad? No puedo interpretar Apocalipsis igual que voy a interpretar Ruth, ¿verdad? Porque son dos géneros distintos. No puedo interpretar Isaías igual que Hechos. Hechos es histórico, Isaías es profético. Tengo que entender que hay géneros. El más importante, quizá para mí, es el otro aspecto después del género, el contexto original, ¿sí? No es lo mismo lo que la Biblia está diciendo para los primeros oyentes que lo que puede significar con nuestro contexto lo que nosotros estamos entendiendo, ¿verdad? Hay que saber qué significaba en el contexto original, cuál era el contexto original. Y eso nos lleva al tercer punto, que es aplicarlo al contexto actual. No es lo mismo a nivel social, cultural, filosófico, histórico y de relaciones humanas, ¿verdad? Lo que vamos a leer. ¿Y por qué les estoy diciendo eso? Por ejemplo, ahorita en Efesios, en el capítulo 6, el apóstol Pablo va a hablar a los esclavos de cómo deben de comportarse, ¿verdad? ¿Eso quiere decir que la Biblia no condena la esclavitud? No es eso. Lo que quiere decir es cómo la Biblia se revela en su contexto original y cómo nosotros tenemos que acercarnos a ella y poder decir, oh, en su concepto, en su contexto, perdón, no concepto, yo tengo que entender que el principio es este. No es una cuestión que avale la esclavitud y usted mañana vaya y esclavice a 2 personas. No se trata de eso, se trata de entender el contexto. Un literal podrá decir, como pasó en Estados Unidos, la esclavitud no es mala porque la Biblia la avala. No se trata de eso, ¿verdad? Hay que entender el contexto. Muy bien, luego de esta breve introducción de 20 minutos, vamos a ir directo a el estudio de hoy, que nos va a llevar al tema unidad en el cuerpo, Efesios capítulo 4, verso 1 al 6. Si tienen ahí su Biblia, por favor, ayúdenme teniéndola a la mano. Y vamos a hablar primero que nada de una vida digna. Dice el pasaje, por eso yo, que estoy preso por la causa del Señor, les ruego que vivan o anden, es la palabra literal, de una manera digna del llamamiento que han recibido. ¿Sí? Luego de todo lo teórico que Pablo nos expuso, Pablo suplica, ruega a los cristianos que vivan una vida digna. ¿Sí? Es decir, todo lo que les dije es para que ustedes vivan una vida digna. La palabra en griego literalmente significa andar, ¿verdad? Recuérdense que el cristianismo era llamado los del camino porque iban de un lugar a otro, ¿verdad? Así que esta forma de ser identificados, el apóstol también lo utiliza para decirles anden
de una manera digna del llamamiento que han recibido. Y acá quisiera que tuviéramos mucha empatía con Pablo y las circunstancias. El apóstol está preso, dice él, por causa del Señor. Esto, primero que nada, nos tiene que recordar que aún cumpliendo la voluntad de Dios, estamos a expensas de vivir las peores circunstancias humanamente hablando, ¿verdad? Pero que esto no necesariamente va a suceder o está sucediendo porque le estemos fallando al Señor, ¿verdad? Como algunos se atreven a afirmar, ¿verdad? Que hoy supuestamente todos tenemos que ser campeones, ganadores y todo. Eso no es real y no es congruente con el montón de mártires que tenemos en la historia cristiana, ¿verdad? Aquí Pablo no se avergüenza, no trata de solapar que está preso, sino que lo dice con mucho orgullo porque él sabe que es una virtud, sabiendo este contexto, ¿verdad? Cualquiera podría decir, bueno, Pablo ya decepcionado que el Señor Jesús, aunque él oró, intercedió, declaró, ató y demandó y manifestó, no lo sacó el Señor Jesús de la cárcel a Pablo, entonces, ¿para qué va a creer? No, no se trata de eso. Pablo les dice, aún estando preso, yo veo esto como algo, eh, ¿por qué no usar la palabra positivo? ¿Verdad? Así que Pablo nos enseña desde esta situación a estar atentos al llamado que Dios nos hizo. ¿Cuál es ese llamado? Bueno, hoy, más que nunca, como clase introductoria, vamos a estar regresando un poco a lo que nos enseñó en el capítulo 1, 2 y 3. Ese llamado habla de que somos un pueblo santo, 1:1, que somos bendecidos del Padre, 1:3, que somos escogidos del Padre, 1:4, capítulo 1, verso 4, eso estoy dando a entender. Dice que somos hijos y herederos de Dios, lo dice en el 1:5 y 1:11, que estamos sellados en el Espíritu Santo, 1:13, salvos por gracia, 2:6, somos su pueblo y miembros de la familia de Dios, 2:19, somos llenos de la plenitud de Dios, 3:19. Y que conscientes de todo esto, vivamos una vida digna de estos regalos que se nos dio. Sí, lo que Pablo espera es que nosotros estemos conscientes de quién realmente somos y no estemos necesitando de una validación, ¿verdad? En otras palabras, es el honor de Dios, dice un autor, el que está en juego con el comportamiento cotidiano de cada uno de nosotros. Una vez más, es el honor de Dios lo que está en juego en la forma que nos comportamos. Entonces Pablo nos está recordando, ustedes son todo esto, porque ya se los expliqué en 3 capítulos, todo esto son ustedes. Por favor, vivan una vida digna de ese llamado que Dios les hizo. No sé si me estoy dando a entender. Por eso, esta vida no se puede vivir ya egocéntricamente, ¿verdad? No se puede vivir con la avaricia que hoy nos bombardea por redes sociales, nos bombardea por todos lados, ¿verdad? Por de tener placer, de tener felicidad, sino es un llamado a vivir en el diseño divino de la existencia, ¿verdad? Eh, no es la versión limitada de santidad que se tiene tradicionalmente en la iglesia contemporánea, ¿verdad? No se trata solo de no pecar, ¿verdad? Eso es lo que nos han enseñado, ¿verdad? Nos han enseñado santidad es no pecar, no, no solo es eso, sino que la vida digna en la fe, ¿verdad? Caminar de una manera digna, andar de una manera digna, implica también tomar en cuenta hacer el bien al que estamos llamados. Y eso es lo que Santiago 4:17 nos recuerda, ¿sí? Si lo han leído, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Que no solo se trata de no pecar, sino de hacer lo bueno. Y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también está pecando. Esa es la vida digna que los apóstoles nos llaman a hacer. En el PDF van a encontrarlo y este es un comentario estrictamente personal. Creo que debemos de cuidarnos y los que me siguen en redes o platicamos, ¿verdad? Tenemos que cuidarnos de este cristianismo de la oración de fe, ¿verdad? Em, que no es un concepto bíblico, el asunto de la oración de fe. A los cristianos les perturba cada vez que alguien dice eso y no se dice por mala taza, ¿verdad? Se dice porque hay que tener conciencia de cómo nos afecta creer que somos salvos a través de la oración de fe. Porque, miren, al final no es que seamos exclusivistas y queramos echar a la gente, pero el asunto de la oración de fe
de la masificación de las predicaciones, etcétera, permite que cualquiera guste definirse por mérito propio como cristiano, ¿verdad? Cualquiera hoy puede decir, no, yo soy cristiano. Eh, ¿Y qué iglesia te avala? Sería la pregunta, ¿verdad? Pero eso no existe, ¿verdad? En nuestra manera de pensar, ¿verdad? Eh, Inclusive hay otros personajes que nosotros conocemos que no tienen una vida digna y que van a una iglesia, que sirven o son fans de un líder o predican inclusive, etcétera, ¿verdad? Y creen que son cristianos cuando realmente no lo son, ¿verdad? Ser cristiano es mucho más que una declaración inconsciente de lo que significa. Ese es el problema de la oración de fe. O sea, acepta al Señor como su Salvador y Señor. ¿Qué quiere decir? Que Él es mi Salvador. ¿Qué quiere decir? Que Él es mi Señor, ¿verdad? Eh, Cristianismo es una vida de abandono a la mentalidad de la carne y abrazar la vida en el espíritu. Es lo que Pablo nos va a enseñar en estos 2 meses. Y por ello, el cristianismo, como empieza Pablo esta parte práctica, demanda una vida digna, ¿sí? La salvación, dice un comentarista, no es un producto, no es una póliza de seguro en contra de incendios o una entrada al cielo, sino un arrepentimiento y fe continuo con Cristo. Eso significa ser semejante a Cristo. Ujú. Vamos a ver qué dice José Alfredo. Por supuesto, sí. Y ese es el argumento en contra cuando uno dice que tengamos que ver con la oración de fe. La oración de fe es el primer paso y luego llega la vida del arrepentimiento. Eso sería en un mundo ideal, pero lamentablemente no pasa, ¿verdad? La gente se queda tal cual como es, o inclusive hoy tenemos muchos iglesias que fomentan eso de ven tal cual eres, pero ven tal cual eres 5 años después y 10 años después, ¿verdad? Y no es así. Pablo nos está diciendo, tengan una vida digna, ¿verdad? Y él nos está diciendo, ustedes saben todo esto que yo les expliqué ya que son, debemos de vivir una vida digna, la vida digna cristiana, por ende, que era lo que dice acá José Alfredo, eh, con el arrepentimiento, con la fe que se tiene, que menciona también Udley en el comentario, demanda un discipulado. Y que un discipulado no es clases de liderazgo, como hoy lo vemos en las iglesias, sino es formar parte de la vida de la iglesia y una continua transformación del creyente siendo iglesia. ¿Sí? Nuestras iglesias deben ser lugares que fomenten la continua transformación, que nos incomoden a vivir una vida digna, con legalismos o sin legalismos, pero que nos estén constantemente incomodando a vivir una vida digna. La vida digna del creyente por eso involucra el aspecto individual, es decir, mi arrepentimiento, mi reconocimiento de que soy un pecador, pero también, miren qué bonito esto, involucra un aspecto a nivel congregacional, ¿verdad? Exactamente, ¿verdad? Que es esta cuestión exactamente con lo que menciona José, ¿verdad? Debemos de vivir en un discipulado y entonces vamos a hablar de un aspecto congregacional. No se trata solo del aspecto individual, como muchas veces creemos, ¿verdad? Y menospreciamos a algunos, hemos caído en ese error de menospreciar lo congregacional. Y dice a esto Pablo, continuando, eh, y dice el versículo, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros en amor, en esta versión. En la otra versión dice que vivan, o sea, les pido, dice anteriormente, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor. Ahora, esta versión que es dinámica nos dice siempre humildes y amables, pero ahí se puede perder un poquito el significado si lo leemos muy holgadamente. Eh, y me gusta el enfoque, obviamente, literal que hace la NBLA, que dice que vivan con toda humanidad, que es la palabra que se nos describe. Entonces, ¿cuáles son las características de esta unidad, de este proceso de discipulado, verdad? Para vivir una vida digna, me trae. Primero que nada, humildad. El apóstol nos demanda
toda humildad. En el PDF les pongo la palabrita en griego. Toda. Sí, no dice, miren si pueden ser un poquito humildes, ¿verdad? De repente por ahí, quizá los domingos, sean humildes, ¿verdad? Sino que nos demanda toda humildad. Este adjetivo significa literalmente considerar el humildad que se usa en griego, la palabra significa considerar a los demás en más alta estima que a sí mismo. Si sabemos Biblia, sabemos que eso es una cosa que se nos pide también en otros pasajes. Es decir, humildad es no solo no ser orgullosos, sino tener consideración hacia los demás como que son mayores a nosotros. Y eso es bien complicado, ¿verdad? Nada más los que hemos lidiado con el orgullo, eso es bien complicado. Muy acorde, esto es muy acorde a lo que el Señor Jesucristo decía, en que en cuanto a aquel que quiera ser el primero, debe servir a los demás. ¿Se recuerdan? Está en Mateo 20:27. Humildad entonces es reconocer la importancia que cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo tiene para el cuerpo mismo. ¿Qué quiere decir eso? Somos un cuerpo, somos parte de algo más grande. Y aunque la hermana y el hermanito que están acá nos caiga bien o nos caiga mal, tenemos que tener una humildad, una característica de humildad al relacionarnos con ellos. Y esto va de la mano con el segundo punto, que es la mansedumbre o la amabilidad, según la traducción que estamos usando. Una de las metáforas favoritas de Pablo para los creyentes es esta palabra. Pablo utiliza en 20,000 pasajes esa palabra. Y esta palabra, el significado que tiene es una fuerza doblegada o domesticada. Es decir, aunque seamos un león rugiente, ¿verdad? Una pantera, un oso rugiente, que eso esté dominado. No significa eh, ser así todo pasmadito, ¿verdad? Y no tener ninguna efusividad. Significa tener toda la capacidad de explotar y destrozar, pero tenerla bajo control. Otra forma de ver esto sería dominio propio, ¿verdad? Y en palabras sencillas, como les digo, no es renunciar a quienes somos, porque algunos somos muy Pedro, ¿verdad? Los que me conocen en persona saben que yo soy muy Pedro, ¿verdad? Soy muy efusivo, muy exploto y todo, ¿verdad? No, o era, ¿verdad? Ahorita me moldeé un poquito, pero lo que significa mansedumbre o amabilidad es la capacidad de dominarlo, ¿verdad? Y sobre todo entre los creyentes. Y esto se hace en amor hacia los demás, ¿verdad? Con la misma pasión o impulsividad que lo hacíamos antes, pero ahora se hace con un filtro de amor. De ahí que muchos traduzcan esto como amabilidad, la mansedumbre, ¿verdad? Eh, y este mismo término es el que se usaba para describir a Moisés, no sé si recuerdan, y es el mismo término que el Señor Jesucristo dice de sí mismo. ¿Aprendan de mí que soy? Exacto. Eh, y eso, que ellos fueron ejemplos de esta actitud, aunque eran seres muy pasionales. O sea, el mismo Jesús que era manso tiró las mesas, ¿verdad? Me doy a entender. O maldijo la higuera, ¿verdad? Eh, y quiero remarcar en esa palabra toda, ¿verdad? En ambos temas, en ambos asuntos, se pide una total de esto en la vida, ¿verdad? O un siempre, como dice las traducciones dinámicas. ¿Qué quiere decir eso? Siempre, es decir, en todo tiempo, ¿verdad? En otras palabras, toda, ¿verdad? La vida del creyente, en otras palabras, tiene que vivirse siempre en humildad y en mansedumbre. Y con toda la humildad y con toda la mansedumbre que nos permita nuestra forma de ser. No hay otra forma. Y por ende, esto va a requerir del tercer elemento que nos menciona, paciencia, ¿sí? Que junto a la mansedumbre y junto a la humildad es de los temas favoritos de Pablo para definirnos a los creyentes. Y es coherente con la forma que Dios es paciente con sus hijos, ¿sí? No sé si Dios es paciente con usted, conmigo sí es bastante paciente y por eso como hijos de Dios debemos aprender a ser pacientes. Los cristianos lo único que hacemos es replicar esta actitud con nuestros hermanos. Una de las cosas que doblega mucho el orgullo en cuanto a la humildad es ver a los demás y tratar de darles el mismo trato que Dios nos da a nosotros, ¿verdad? Porque a veces tenemos ese problema, ¿verdad? Es que ese tan pecador como que Dios no pudiera decir lo mismo de nosotros. Tenemos que desarrollar eso. Y por último, una palabra
complicada en estos días, tolerancia, ¿verdad? Tenemos que tolerar. Estos elementos no están separados el uno del otro, no son una lista paso por paso, sino que son en conjunto, ¿verdad? Soportar a los demás y tolerar es un proceso de formación que requiere de los 4 elementos en acción. Yo no puedo tolerar si no soy humilde, no puedo tener paciencia si no soy manso, no puedo ser amable si no tolero, ¿sí? No puedo ser humilde si no tengo paciencia, etcétera, etcétera. Pero todos estos están vinculados por este elemento, el amor. Todas se unen en el amor. Si leemos bien el pasaje, dice unos con otros en amor, ¿verdad? Está hablando de los 4 en amor, ¿verdad? Lo que quiero, dice Pablo, es que todo esto lo hagan en amor. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado. ¿Cuántos han oído alguna vez o leído 1 Corintios 13? ¿Verdad? Habla del amor, ¿verdad? Sí, sí se recuerdan de 1 Corintios 13, ¿verdad? ¿Qué quiere decir el amor? ¿Verdad? Eh, pues si lo han leído, todo lo que está diciendo aquí Pablo son las mismas características que habla el amor. El amor todo lo soporta, todo lo sufre, etcétera, etcétera. Por ello, no podemos hablar de este amor como un sentimiento humano, ¿sí? Yo no puedo salir a la calle y querer que mi amor humano se manifieste hacia los demás, porque no es un amor humano. Sí, hay que tener cuidado con eso. A mí me da mucha tristeza, insisto, no es que haya una mala intención, pero usar este pasaje de 1 Corintios 3 en una boda, por ejemplo, no es apropiado, ¿sí? ¿Por qué? Porque no está hablando del amor entre parejas, está hablando del amor del Espíritu Santo, está en medio de los dones del Espíritu Santo. Así que ese amor que hemos leído, quizá para oído en una boda, es el amor que nosotros tenemos que tener como cristianos en una vida digna y entre cristianos. Este amor eh, es influenciado por el Espíritu, ¿sí? No es sentimentalismo, no es de que uno va a ir a la iglesia y va a amar como ama a su esposa a alguien. No se trata de eso, sino es un amor que viene a través del Espíritu Santo. Todo esto, si se dan cuenta, estas características también están en Gálatas 5:22 como parte del fruto del Espíritu, ¿verdad? Este amor entonces va mucho más allá de emociones y de la razón. Es un asunto espiritual, ¿verdad? Por eso dice el pasaje, esfuércense en el verso 3 o en la NTV dice, hagan todo lo posible por mantener la unidad del espíritu mediante el vínculo de la paz. Esfuércense o hagan todo lo posible. Es decir, es la labor, perdón, de toda la iglesia mantener esa unidad en el espíritu por medio del vínculo de la paz. Pero la paz no se logra por una ausencia de conflicto. Hay que aclarar esto porque también pasa hoy en medio de nosotros los cristianos, ¿verdad? O buscar evitar que surja un conflicto, ¿verdad? Eh, porque muchos creen que eso es paz, ¿verdad? Mejor no se peleen, ¿verdad? Mantengamos el status quo, eso es paz. No necesariamente eso es paz, sino que ante el conflicto, la iglesia se una para establecer el vínculo de la paz entre dos puntos de vista distintos que resulten no necesariamente en uniformidad, pero sí en unidad por el Espíritu Santo que habita en los creyentes. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, yo creo que hay que bautizar niños. Yo creo que no hay que bautizar niños. Yo creo de que se debe aplaudir. Yo creo que no. Eh, esos son aspectos que denotan la no uniformidad en los creyentes. No todos concebimos o pensamos igual, ¿verdad? Eh, y pensar de dos maneras distintas puede traer un conflicto. Ahora, si mantenemos el vínculo de la paz, podemos tener no una uniformidad, pero sí paz a través del Espíritu Santo. Mire, a nivel pastoral, considero que este versículo a veces se ha querido usar muy místicamente, ¿sí? Y se ha reducido a una actitud espiritual de los creyentes, llevando el asunto a hermanos espirituales para los que no son conflictivos y hermanos conflictivos para los que generan la necesidad de mantener el vínculo de la paz, ¿verdad? Entonces, los hermanos que están bien, los que están bien pegados al Señor, no son conflictivos. Y los que son conflictivos es porque el diablo los está usando. A eso me refiero con lo místico.
No se trata de eso, ¿verdad? No se trata de etiquetarnos uno a otro, deshumanizarnos y ponernos ahí, este es así y este es allá, sino y porque el problema de hacer eso es que luego se cae con mucha altanería en, bueno, ¿usted no está de acuerdo? Sí, bueno, váyase, ¿verdad? Y no se trata de eso, porque esa actitud es la que nos ha llevado a tener 20,000 iglesias, ¿verdad? Y todos tienen la verdad, ¿verdad? Y no se trata de eso. Eso se alimenta también, creo yo, por eso está ahí en el PDF como comentario personal, de una pobre cultura que tenemos como chapinitos de debatir. Los guatemaltecos no sabemos debatir, ¿verdad? Y se enojan los guatemaltecos cuando nos dicen eso, ¿verdad? Pero no sabemos debatir, ¿verdad? Y tenemos un serio problema con resolver conflictos, ¿verdad? Es un problema muy guatemalteco. Eh, y a esto tenemos que tener cuidado y escuchar al apóstol. Fin de mi comentario. Escuchar al apóstol y decir, hay que esforzarse, hay que hacer todo lo posible, ¿sí? ¿Esto qué quiere decir de esforzarme a hacer todo lo posible? Primero que va a requerir esfuerzo, es decir, no es fácil mantener el vínculo de la paz, ¿sí? Pablo no está diciendo, miren, donde está el Espíritu Santo, cero conflictos, todo bien, cero bolas. Eso no es lo que está diciendo. Es decir, van a tener que esforzarse en mantener el vínculo de la paz. Van a tener que hacer todo lo posible. ¿Qué es hacer todo lo posible? Es dar hasta el último esfuerzo, ¿sí? Por tanto, es una responsabilidad de la iglesia, no del pastor, de nosotros como iglesia en general, de hacernos responsables por conservar la paz. Esto tiene que ver con la congregación, con los liderazgos, con los ancianos, con los pastores, etcétera, etcétera. Si en la iglesia se enfrentan estas diferencias que vamos a tener en todas las iglesias, con amor, humildad, tolerancia, paciencia y amabilidad, aún los más acalorados temas de debate pueden llevarse a un consenso, ¿sí? O en su defecto, a identificar la necesidad de separación, pero en amor, ¿sí? Bueno, ustedes creen que sí es esto, nosotros creemos que no. Bueno, creo que debemos partir, ¿verdad? Muy bien, y nos amamos por siempre las dos congregaciones, aunque unos practican esto y los otros lo otro. Eso nos ha hecho falta, porque realmente nos vamos tirando unos sías, diciéndonos de aquí, de allá, y que usted, y que acá, separando familias. Eso no es mantener el vínculo de la paz. Eh, y tenemos que aprender a hacer eso en amor y un comportamiento digno de los creyentes. Eso se aplica a la vida de la iglesia y también a la vida familiar. Eh, y creo que los líderes tenemos que ser un ejemplo de estas virtudes en cuanto a la paz, porque lo que ha premiado muchas veces es el autoritarismo, ¿verdad? Eh, y así pasa en nuestras culturas. No sé si ustedes vieron un video en TikTok, viene de TikTok, yo no tengo TikTok, pero de TikTok llega a todos lados, de un pastor de esta iglesia que ya mencioné, que una señora empieza a decirle, es que usted me sentó y usted me castigó, etcétera. Y él le dice, sí, pero lo hablamos en la oficina, que no sé qué, a media break. Bueno, están ahí a media break discutiendo. Es decir, y el pastor se desespera. No lo culpo porque podría yo llegar a hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? Como humano. Le dice, cállese. O sea, él teniendo el micrófono, eh, en el púlpito predicando, le grita, cállese, pero cállese, cállese. Eh, eso no es un ejemplo de que ellos son satánicos y que son malvados, es el ejemplo de cómo tenemos la necesidad como iglesia, a nivel cultural de iglesia, entender cómo resolver conflictos y cómo mantener el vínculo de la paz. Porque eso es un ejemplo que, bueno, ellos estaban transmitiendo culto y se volvió viral, pero eso, ¿cuántas veces no pasa en la iglesia? ¿Cuántas veces no pasa en la familia? ¿Cuántas veces no pasa en reuniones de líderes? ¿Verdad? Porque no sabemos, no hemos querido gestionar con paz, con el esfuerzo de mantener el vínculo de la paz. Así que es muy importante esto que Pablo nos está llevando, porque nos está hablando primero de cómo mantener la unidad, recuerden que ese es nuestro tema, la unidad en el cuerpo, dentro de la iglesia. Por último, Pablo nos habla de una fe en unidad. Y hace aquí Pablo una su mini, no es doxología, sino un mini conclusión doctrinal acá y dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza,
un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. En esta sección, como les dije, es práctico, pero es también doctrinal. En esta sección podríamos quedarnos 20 horas hablando de qué significa cada una de estas cosas, pero hice una síntesis y con esa síntesis vamos a terminar nuestro estudio. Eh, Pablo lo que está diciendo es, miren, ustedes manténganse en unidad, porque nuestra misma fe está en unidad. O sea, se los parafraseo para que no nos confundamos ahí en qué quiso decir el apóstol. Es lo que está diciendo allí, es eso, ¿sí? Un solo cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia es una, no hay varias iglesias, ¿sí? A los evangélicos y más a nosotros los pentecostales, eso nos perturba, ¿verdad? Porque de una u otra forma nos han enseñado que la verdadera iglesia y la única, para en algunos casos, la única iglesia es exclusivamente aquella donde nosotros nos congregamos, ¿sí? Sea la iglesia local o algunos que son con su denominación. Es que solo mi cobertura, es que solo mi denominación, solo ahí hay salvos, afuera no hay otros, ¿verdad? Eh, Tenemos esa manera de pensar y la Biblia no piensa eso, la Biblia es universal, como hemos hablado ya otras veces, ¿verdad? La Biblia es universal y habla de la iglesia, ¿sí? Eh, y hay iglesia en muchos lados, y muchos que creen que son iglesia y no lo son, ¿verdad? Dios no es un Dios que se ha repartido en pedacitos, ¿verdad? Lo fragmentamos y hay un pedacito de Dios en cada iglesia. No, no, Dios es uno y su iglesia es una, ¿sí? Independientemente de los sesgos doctrinales que tenemos unos con otros, debemos ser más humildes en esa falsa superioridad con la que fuimos educados, ¿verdad? Y con la misma que nos dirigimos a otras manifestaciones cristianas. Miren, un ejemplo de esto súper práctico es, si ustedes le preguntan a los evangélicos que somos todos nosotros, ¿verdad? A cualquier evangélico promedio nos preguntan quién es la gran ramera y usted sabe cuál va a ser el 90% de las respuestas, ¿verdad? Que es una respuesta equivocada, por cierto, pero ¿por qué? Porque ya tenemos el chivo expiatorio, ¿verdad? Y alguien más le dirá, no es esa iglesia, son aquellos, mire, aquellos que aplauden, aquellos que votan gente, aquellos que cantan esto, aquellos que usan guitarra eléctrica, aquellos que no la usan, etcétera. Entonces ese sesgo nos habla de cómo muchas veces estamos un poquito perdidos en la unidad que la fe tiene. El siguiente punto es, hay un solo espíritu. Ni un líder, ni una historia, ni una cátedra, ni tradiciones nos hacen parte de la familia de Dios. Nada de lo que dije, ni nuestro pastor o otro adjetivo que se quiera dar, ni la historia de nuestra iglesia, ni nuestra cátedra, ni nuestra escuela, ni nada. Nada nos hace familia de Dios, sino solamente el Espíritu Santo. Eso lo dejó muy claro Pablo. Entonces, como hay un solo Espíritu, este Espíritu es el que une a toda la Iglesia Universal como hijos que estamos sellados por Él y para Él. Eso es lo que dicen los primeros pasajes de Efesios. Pablo está haciendo ese puente, ¿verdad? Entre ambas secciones. Luego dice, hay un Señor, ¿verdad? Somos, perdón, una sola esperanza, pero, sí, perdón, una esperanza. Yo mismo me estoy metiendo zancadilla. ¿Cuál es esta esperanza? La de salvación y transformación en la resurrección. ¿Cuál es nuestra esperanza, mis amados? La segunda venida del Señor, ¿verdad? Ser transformados, abandonar este cuerpo mortal y estar con el Señor. Luego dice el pasaje, hay un Señor. Somos discípulos del Señor Jesucristo. Si Él está sobre cualquier otra cosa, podremos tener un camino a la unidad seguro. La iglesia está bajo su cabeza porque esta cabeza es Cristo. El versículo clave de la carta es 1:22 al 23. ¿Se recuerda? Es decir, el único Señor que nosotros tenemos es el Señor Jesús. Si nosotros permitimos que un ser humano se vuelva Señor en conjunto con Jesucristo, es nuestro error. Si una iglesia se vuelve el Señor junto al Señor Jesús, es nuestro error. Si nuestra doctrina, si una profecía, etcétera, se vuelve Señor junto a nuestro Señor, es nuestra culpa. Porque Pablo nos dice, un Señor, que no me censure aquí, un Señor tenemos, ¿ok? Luego dice una fe. Recuérdense que fe tiene un significado acá en Efesios. La unidad que tanto carecemos en lo que creemos muchas veces
Recuérdense que fe significa el conjunto de creencias. Viene muchas veces por el analfabetismo bíblico, ¿verdad? Si nosotros carecemos de unidad en lo que creemos es porque no leemos la Biblia, no la estudiamos, no la conocemos, ¿verdad? Cuando se menciona acá la fe, lo que nos está hablando es que la lectura de la palabra nos va a llevar día a día a la unidad en una sola fe, ¿sí? Si yo permito que la palabra sea mi sustento, voy a empezar a ver que esto que practicamos en mi iglesia no es bíblico, que esto que practicamos en mi familia no es bíblico y que tengo que cambiarlo o mejorarlo. Sin entrar en polémicas, pero realmente muchas de las divisiones y cosas que nos separan hoy en día es porque no leemos la Biblia con su correcta exégesis. Un bautismo, dice, el que es hecho en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Es un símbolo de pureza, de arrepentimiento y una nueva vida. No hay 20 bautismos como no hay la necesidad de bautizarse 20 veces. El bautismo que tenemos es este, que está hecho en el Hijo, en el Espíritu Santo y en el Padre. Es una imagen de la Trinidad. Y por último dice, y un Dios Padre. Y me encanta porque menciona específicamente que Él está en todos, es decir, en nosotros su iglesia, por medio, es decir, está actuando por medio de nosotros y sobre, porque es nuestra autoridad. Nuestra fe es una por medio de nuestro Dios, ¿verdad? Que si bien es una Trinidad, es un solo Dios y lo ha sido siempre desde el principio. Toda esta fe se manifiesta en este Dios trino, ¿verdad? Eh, Hacer el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? Eh, por eso nosotros tenemos que entender lo que hablábamos al principio de la teología propia, de saber quién es Dios mismo. Podemos entender cuando Dios es tres personas por una misma esencia, que Dios se ha manifestado en unidad para obrar, en la iglesia de la misma manera. Unidad, ¿sí? Es un Dios trino que se mueve en unidad, que actúa en unidad, ¿verdad? Y de la misma manera espera unidad de su iglesia. Y como conclusión, el llamado a la práctica que Pablo hace al iniciar esta sección demanda un ruego apostólico. No sé si vieron que dice que les ruego, ¿verdad? Este ruego apostólico, ¿qué significa? Es decir, es un ruego que hace alguien como mensajero de Cristo. Hay un otro pasaje en 1 Corintios donde él explica esto, ¿verdad? Es como que si es cuando nosotros le rogamos, es como que Cristo mismo les está rogando, dice él. Eso quiere decir, ¿verdad? Entonces, este ruego de Cristo, esta petición de Cristo es que caminemos en el proceso de la unidad. Hoy es todo lo contrario, ¿verdad? Como iglesia estamos cada vez dividiéndonos más y no debería ser así, ¿verdad? Esto va a demandar de nosotros una actitud como la de Cristo, que Él es humilde, manso, paciente y tolerante. Y fue siervo de aquellos que por amor vino a rescatar. Sí, el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, ¿verdad? Este acto de humildad va a guiarnos en el camino en la siguiente semana al proceso de madurez. Es decir, para que un cristiano madure, necesita aprobar lo que en estos 6 versículos se nos dijo de antemano. ¿Cómo lo va a lograr? Entendiendo los primeros 3 capítulos, teniendo la actitud que estos 6 versículos nos dicen. Y la otra semana vamos a darnos cuenta que la madurez es lo que hace que la iglesia dé sus primeros pasos para alcanzar la paz entre creyentes. ¿Dónde hay conflictos generalmente? Cuando hay inmadurez, cuando no hay eh, no solo un liderazgo, sino una iglesia que esté acostumbrada a trabajar con madurez, ¿verdad? La madurez humana, la paz humana, el amor humano, no. Es todo aquel que viene por medio del Espíritu Santo. Muy bien, ya casi se me acabó el tiempo. No, se me acabó el tiempo. Les agradezco por haber estado acá. Gracias por estar de nuevo, porque ya me escribieron ahorita unos mientras estaba dando la clase. Gracias a los que van a estar por diferido, que se disculparon que no van a poder estar hoy. Algunos todavía andan de vacaciones, dichosotes, de viaje, pero
Bienvenidos a comunidad, bienvenido José Alfredo Méndez, un gusto tenerte. Gracias por aportar, porque aquí muchos son chiviados y no quieren hablar, ¿verdad? Eh, Bienvenidos, espero tener un año donde aprendamos mucho acerca de la palabra. Quiero siempre dejar un aspecto teológico ahí. Hoy estuve un poco cargado, lo siento, pero es importante porque vemos que esos aspectos teológicos nos llevan a comprender de una mejor manera lo que la Biblia obviamente nos está revelando en sí misma. Como siempre, les voy a enviar el PDF y el día de mañana, primero Dios, con la ayuda del hermano Antonio de World Vision, les envío también la grabación a los que están en diferido, que les saludamos. Feliz año a todos y espero que estén muy bien y espero verlos el siguiente lunes. Comenzamos ya a partir de este lunes hasta que el Señor venga. Primero Dios, ¿verdad? Gracias por estar acá y concluimos agradeciéndole al Señor en una oración. Amantísimo Padre, gracias Señor porque estamos acá, estamos delante tuyo. Gracias porque tú has obrado con poder para llamarnos a la unidad, llamarnos a la humildad, a la mansedumbre, a la amabilidad. Todo esto, Señor, por medio del vínculo del amor y de la paz que solo proviene del Espíritu Santo. Te pedimos, Señor, que nos llenes cada día más de una mentalidad que se someta al Espíritu, que permita al Espíritu hacer una obra y que no caigamos bajo la tentación de creer que ya estamos hechos y derechos, sino que necesitamos transformación constante. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. Vamos a pausar la grabación y quedamos despedidos.